unas conferencias bastante interesantes acerca de, saliendo un poco de lo metabólico, y pasamos nuevamente a tiroides. A continuación tendremos la participación del doctor Denis Omar Granados, disertando acerca de hipotiroidismo, cómo alcanzar el tratamiento óptimo. Permítanme leerles un poco de la hoja de vida del doctor. Nos acompaña de la hermana República de Nicaragua. El doctor Denis es endocrinólogo, adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital Alemán Nicaragüense en Managua, interconsultante nacional de endocrinología y profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas UNAM en Managua y profesor de posgrado en diabetología en la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales. Denis también es otro de los colegas muy queridos de la asociación y siempre pues está presto a colaborar cuando hemos necesitado de su participación. Así es que bienvenido también, ¿verdad? Un gusto tenerte aquí participando con nosotros. Muy buen día a todos. En primer lugar, siempre agradecer la invitación que se me ha hecho para estar aquí con ustedes. Agradecer a ustedes la presencia de estar aquí. Es para mí, siempre me siento muy honrado de la invitación que me han hecho. Es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, y me dijeron que habláramos de este tema, de hipotiroidismo y cómo alcanzar el tratamiento óptimo. Bueno, pero cada vez que nosotros tenemos enfrente a un paciente con hipotiroidismo que nos llega por primera vez, indefectiblemente lo primero que nosotros pensamos es en levotiroxina. Y el tratamiento con levotiroxina, la terapia de reemplazo con levotiroxina, cumple fundamentalmente tres objetivos principales. El primero, proporcionar la resolución de los síntomas y signos de hipotiroidismo, incluyendo aquellos marcadores biológicos y fisiológicos de esa condición. Segundo, lograr la normalización de la concentración sérica de TSH con mejoría en los niveles también de las hormonas tiroideas. Y en tercer lugar, evitar lo que es la iatrogenia con el sobretratamiento. Hasta el momento, lo que nosotros sabemos es que la TSH continúa siendo el marcador más confiable para evaluar la adecuación y el tratamiento de reemplazo. Y casi todos los estudios, casi toda la literatura habla que el valor de referencia que nosotros debemos tener debe oscilar entre 0.4 hasta 4. Pero eso es cuando nosotros evaluamos bioquímicamente al paciente. Cuando evaluamos clínicamente al paciente, aquí es donde nosotros ya encontramos ciertas limitaciones porque, como ustedes recordarán, los síntomas del hipotiroidismo son extremadamente inespecíficos y en algunos casos, en algunas condiciones, como es en la enfermedad tiroidea autoinmune, estos síntomas se vienen manifestando de una manera muy, muy lenta. A lo largo del tiempo hemos identificado lo que son ventajas y beneficios de la sustitución con levotiroxina, que ustedes muy bien conocen, la eficacia para aliviar los síntomas, experiencia que hay de sobra, un perfil favorable de efectos secundarios, una facilidad de administración, buena absorción intestinal, larga vida media sérica, que produce niveles estables de triiodotironina y sobre todo que tiene un bajo costo. Y todo eso nos produce, como podemos ver, un perfil de lípido más favorable, una menor progresión de la enfermedad coronaria, una mejor función cardíaca, una normalización del metabolismo y la homeostasis del peso, normalización de la función reproductiva y la fertilidad, mejoría del estado mental, de la memoria y la concentración y menor mortalidad. Bueno, entonces nosotros diríamos, qué bonito es tratar pacientes con hipotiroidismo porque lo único que tenemos que hacer es dar levotiroxina y con la levotiroxina vamos a tener todos estos beneficios. Pero de repente nosotros encontramos algunos... ¿Qué pasó aquí? Parece que es bien sensible el tablero. Entonces, ¿cómo se prescribe la levotiroxina? Bueno, primero tenemos que saber para qué lo vamos a prescribir.
si es para tratar hipotiroidismo o si es para tratar a un paciente que se le hizo tiroidectomía y lógicamente está hipotiroideo, pero aparte de eso también vamos a suprimir la TSH porque fue operado de un carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Cuál es la dosis inicial? Bueno, la dosis inicial se ha venido moviendo. Algunos hablaban de 1.5, 1.6, 1.7 y actualmente alguna literatura nos pone inclusive hasta 1.8 microgramos por kilo día. ¿Cómo se administra? En ayunas, 30 a 60 minutos antes de desayunar, evitar totalmente cualquier coingesta de cualquier alimento, de cualquier tipo de medicamentos, porque como vamos a ver posteriormente, el punto más sensible de la administración de levotiroxina probablemente sea este. ¿Y cómo se hacen los ajustes? Bueno, los ajustes se hacen evaluando TSH, T4 libre, el estatus de estas hormonas y el estado clínico también, cada 6 a 8 semanas. ¿Cómo se calcula la dosis o cómo nosotros la distribuimos esta dosis? Bueno, hasta el momento lo que ha imperado en la práctica clínica es una dosificación empírica, basando en el peso o basando como nosotros decimos, voy a comenzar con 25, luego voy a comenzar con 50, luego voy a comenzar a 100, etcétera, etcétera, semana a semana, de acuerdo a las condiciones del paciente. Pero también hay condiciones un poquito más estrictas en las cuales algunos de nosotros aplicamos la fórmula por kilo de peso, 1.4, 1.5, 1.6 microgramos por kilo de peso real, Pero también han surgido en los últimos años modelos que están basados en el área de superficie corporal haciendo ajustes sobre la masa magra, porque se supone que la masa magra es mucho mejor predictor de la respuesta de la levotiroxina que lo que es el peso corporal total. Esto se va a caer. Ok, perdón. Y también han aparecido lo que son métodos asistidos por computadoras para lograr algoritmos y árboles de decisión que han demostrado, sobre todo en casos de pacientes que han sufrido tiroidectomía, tienen una mejor precisión para lograr encontrar la dosis correcta en los pacientes. Entonces, la administración diaria es lo que se considera como la recomendación estándar, o sea, que todo el mundo tome su pastilla diario en ayuna. Pero también se pueden dar dosis semanales que pueden administrarse como una única toma diaria, idealmente siempre antes del desayuno para mejorar la absorción. Pero se ha visto que esta modalidad puede generar picos que pueden ser supraterapéuticos de T4 por alrededor de 24 horas, pero que la T3 se puede mantener estable. Por otra parte, se ha visto que los niveles de colesterol sérico también con el esquema semanal no sufren cambios relevantes. Y también nos vamos a encontrar pacientes que tienen por diferentes motivos una baja adherencia, que les arde el estómago, que les da náuseas, que tienen epigastralgia, que cualquier otra cosa, que tienen algún otro síntoma si la toman en ayuna. Entonces, para mejorar la adherencia también se puede recomendar que se puedan hacer dosificaciones de una vez a la semana o inclusive 2 veces por semana. El ajuste de la dosis va a depender de cómo nosotros veamos a los pacientes. Y en la mayoría de nuestros países ya tenemos presentaciones por lo menos desde 25 hasta 200, al menos en mi país la presentación más alta que nosotros tenemos es de 200, no conozco la de 300 como podemos ver en esta lámina, pero sí aquí vemos cuál es el porcentaje de incremento y cuál es el porcentaje de descenso que nosotros podemos lograr al aumentar la dosis o al disminuir la dosis. Por ejemplo, el pasar de 25 a 50, nosotros estamos haciendo un incremento del 100%.
Y el disminuir la dosis de 50 a 25, estamos haciendo una disminución del 50%. Entonces, no va a corresponder el miligramaje, como podemos ver en esta gráfica, con el porcentaje de incremento o el porcentaje de descenso de la concentración de la levotiroxina. Entonces veamos ahora cuáles son los factores que pueden afectar la absorción de T4, porque les había dicho que probablemente este sea el punto más delicado de la administración. Y entonces aquí podemos ver al lado izquierdo enfermedades, comorbilidades gastrointestinales fundamentalmente que nos pueden alterar la absorción de la levotiroxina, el bypass gástrico, la resección intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, la infección por Helicobacter pylori, la gastritis crónica, la insuficiencia pancreática, y fíjense ustedes también ahí aparece la gastroparesia diabética, es lógico que así sea. Pero también vamos a tener medicamentos que nos van y que son de uso común, medicamentos que son de uso común, que nos van a disminuir o nos van a afectar la absorción de esto. Ahí tenemos la colestiramina, el sulfato ferroso, el sucralfato, el carbonato de calcio, que muchas veces nosotros lo utilizamos también en pacientes que tienen hipoparatiroidismo posquirúrgico, y los componentes alimenticios o los alimentos que generalmente también nos van a provocar problemas. Comidas con alto contenido de fibra, los productos de soya, la nutrición enteral y el café, que también se ha dicho de que altera la absorción. Entonces cada uno de estos fármacos tiene, como podemos ver en esta gráfica también, un efecto propio sobre las condiciones en las cuales se debería absorber la levotiroxina. Pueden formar complejos directos con el fármaco, pueden aumentar la acidificación, pueden provocar alcalinización, pueden incrementar la activación de la T4 por vías que no son por la de yodasa, o también por vías que son mediadas por la de yodasa, pueden inhibir la captación hepática y el catabolismo. Entonces, cada fármaco va a tener un mecanismo que muy probablemente sea diferente al otro, y por lo tanto nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro paciente deba tomar el medicamento completamente en ayuno. Estas son condiciones también que pueden ser fisiológicas o que pueden ser cambios anatómicos que aparecen en la tercera edad. En la tercera edad es donde nosotros nos podemos enfrentar con cambios, digamos, en la absorción que pueden ser muy significativos. Y eso puede deberse a que disminuye la secreción de ácido, que disminuye la motilidad gástrica, que aumente el vaciamiento gástrico, que la mucosa gástrica se atrofia, que aumenta la permeabilidad, que aumenta el crecimiento bacteriano, y eso, como podemos ver, puede estar determinado por algunas enfermedades y puede estar determinado también por otras condiciones como lo que es la intolerancia a la leche, la intolerancia a la lactosa, el consumo de papaya, etcétera, etcétera. Pero bien, los estudios lo que nos indican es que la mejor forma de lograr un valor estable de TSH es tomando el medicamento en ayuna, antes del desayuno. Aquí vamos a tener en esto que dice BB-TSH es antes del desayuno. Con el desayuno TSH, W, ¿cómo le dicen ustedes? TSH y HS-TSH. Entonces, como ustedes podrán ver en el panel de la izquierda, los mejores resultados de TSH se obtienen al hacerlo completamente en ayuno. Pero por otra parte también no todos los pacientes leen el libro y nos vamos a enfrentar a situaciones muy específicas. Sobre todo con las embarazadas, como ustedes sabrán, habrá que aumentar la dosis en 30 y 50%, y que los valores de TSH tendrán que ser también trimestres específicos. Tenemos que buscar cómo alcanzar esos valores. Vamos a tener los pacientes que no son adherentes, y en estos pacientes nosotros vamos a encontrar fluctuaciones de TSH importantes. En algún momento van a estar eutiroideos, en otro momento van a estar hipotiroideos o hipertiroideos. En el caso del hipotiroidismo central, ya sabemos que la TSH no es el mejor marcador para
para evaluar la progresión o para evaluar la evolución de los pacientes, entonces tenemos que monitorear con T4 libre. En cáncer diferenciado de tiroides, como les había mencionado anteriormente, habrá que buscar la supresión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio o riesgo muy alto. Y en los pacientes con la tercera edad, que tienen también muchas comorbilidades, pues aquí tampoco nosotros nos vamos a entusiasmar a buscar valores de TSH que estén en el rango inferior. Se habla, según la literatura, que debemos buscar valores que pueden andar alrededor de 3.000 unidades por mililitro. Están los pacientes hospitalizados por X o Y motivo a los cuales no se les puede interrumpir el tratamiento, y aquí vamos a tener que utilizar diferentes vías, intravenosa, intramuscular, por zona nasogástrica, con formulaciones especiales para eso. Aquellos pacientes con insuficiencia suprarrenal coexistente, en los cuales vamos a tener que hacer reemplazo de cortisona o hidrocortisona antes de dar el tratamiento con levotiroxina, aquellos que tienen hipotiroidismo subclínico, aquellos que nos han caído por X o Y motivo en coma mixedematoso, y en el cual vamos a tener que utilizar dosis muy altas. Y algo muy importante también, nos vamos a encontrar individuos sin hipotiroidismo que van a estar tomando levotiroxina precisamente para tratar de aliviar ciertos síntomas que ellos mismos o alguno de nosotros estamos atribuyendo al hipotiroidismo. El otro problema en que nosotros nos enfrentamos es la persistencia de los síntomas. O sea, tenés un paciente que está con una TSH normal, con una T4 libre normal, se mantiene durante mucho tiempo con los valores, con estos marcadores dentro de la normalidad, pero ¿qué pasa? Siempre se siente fatigado, siempre nos dice que se le olvidan las cosas, está aumentando de peso, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, los síntomas del hipotiroidismo prácticamente abarcan todos los sistemas y abarcan todo lo que es el metabolismo. Pero habrá ciertos síntomas que tengan un peso más grande que otros, como es la fatiga, la disminución del metabolismo basal, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la ganancia de peso fundamentalmente. Ha aparecido el término, no es nuevo, esto ya tiene años de estar hablándose de ello, lo que es el hipotiroidismo refractario, que es cuando tenemos a un paciente que lo tenemos con dosis superiores inclusive a 1.9 microgramos por kilo día, y aproximadamente un 15 a 20% de estos pacientes van a tener persistencia de síntomas. Entonces, estos pacientes generalmente es lo que se llama el hipotiroidismo refractario. Y en la mayoría de los casos eso se va a deber a que hay un mal cumplimiento terapéutico, a síndromes de mala absorción o a farmacocinética acelerada de la levotiroxina. Entonces, han aparecido o hemos visto en la literatura nosotros que hay múltiples causas de la persistencia de los síntomas. En primer lugar, se habla de la persistencia de la autoinmunidad o la presencia de la autoinmunidad, lo que son los efectos propios de otras enfermedades autoinmunes que pueda tener el paciente, que los pueda tener en evolución o que ya los tiene establecida, o el efecto directo del anticuerpo anti-TPO. También síntomas que pueden acompañar otras comorbilidades, que estemos dando dosis incorrectas o que estemos asumiendo o el paciente esté asumiendo que los síntomas se deben a tiroides. Por lo general, yo le explico a mis pacientes que no todo lo que le pase se va a deber al hipotiroidismo, que puede tener una úlcera gástrica y eso no es por hipotiroidismo, que puede tener palpitaciones y probablemente eso no se deba por hipotiroidismo, que cada cosa que le aparezca hay que investigarla, porque los pacientes muchas veces van cargando cruz tras cruz tras cruz, vamos montando una cruz, otra cruz y otra cruz, y ellos piensan que todo, absolutamente todo se debe a hipotiroidismo. Y existe la práctica que, como ustedes estarán muy de acuerdo, de que el médico cuando oye decir que el paciente es hipotiroideo, entonces te duele la cabeza porque sos hipotiroideo, que me parece que es una de las conductas más aberrantes que podamos conocer. Y por último está la teoría del hipotiroidismo tisular, que el hipotiroidismo tisular, bueno, los primeros estudios fueron en animales en los cuales se vio que la monoterapia con levotiroxina no normalizaba uniformemente las concentraciones de T3 en algunos tejidos, lo cual pudiera sugerir que existiera una deficiencia o una falta de acción de la T3 en algunos tejidos.
Y entonces aquí aparecen también ciertos polimorfismos de la deiodinasa 2 que pudieran ser también de origen genético, que están asociados con menor calidad de vida y menor respuesta inclusive a la terapia, a la monoterapia y también a la terapia combinada. Este es un organigrama, por así decirlo, de qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos pacientes que tienen una TSH alta, ¿verdad? Teóricamente están hipotiroideos, pero tienen diferentes concentraciones de T4 libre, que pueden tener concentraciones de T4 libre altas, concentraciones de T4 libre normal o concentraciones de T4 libre que están disminuidas. Con los pacientes que tienen T4 libre alta, pues muy probablemente nosotros elaboremos un plan diagnóstico y al final nos demos cuenta, uno, de que ese paciente es hipotiroideo, pero dejó de tomar el tratamiento y lo está reasumiendo recientemente. O dos, que ya las cosas son más raras, que puede tener un adenoma productor de TSH que tiene un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. Con los pacientes que tienen T4 libre normal o los pacientes que tienen T4 libre baja, pues aquí ya las cosas se complican un poco, porque aquí ya nosotros tenemos que ir buscando causas en las cuales esté comprometida la absorción. Y aquí inclusive vamos a ver que vamos a tener que buscar exámenes como anticuerpos contra las células parietales, vamos a buscar anticuerpos contra la transglutaminasa, contra el endomicio, y vamos a terminar muy probablemente haciendo una interconsulta con el gastroenterólogo para descartar problemas propios del tracto gastrointestinal que estén provocando un aumento una disminución de la absorción. Pero también pudiéramos hacer lo que es la prueba de absorción de T4 si la prueba sale anormal, pues entonces consultar con el gastroenterólogo, porque eso va a significar que hay un problema de absorción, y si no, pues entonces vamos a ver si el paciente está tomando alguno de los fármacos que están en esta lista, que es muy numerosa. Bueno, ha habido múltiples propuestas de manejar estos tipos de pacientes que tienen persistencia de síntomas, y aproximadamente el 85% de los pacientes certeramente van a responder bien a la terapia. Entonces con eso vamos a seguir su seguimiento habitual. Pero con el otro 15% es ahí donde nosotros nos vamos a detener a hacer, digamos, algún trabajo un poco más exhaustivo. En primer lugar, descartar todas las causas que pudieran explicar esa persistencia de síntomas. Y una vez que identificamos esa causa, bueno, entonces tratar de resolverla, y si se resolvió la causa, seguir con el tratamiento y darle un seguimiento adecuado al paciente. Pero si no identificamos la causa, pues entonces aparecen opciones de tratamiento en este paciente. La primera opción es aumentar la dosis de levotiroxina. La segunda opción es considerar el uso de extracto de tiroides disecada, que eso yo no la conozco, y no sé si alguien de ustedes la conoce, pero en algunos lugares se está utilizando. Cuando yo estudié endocrinología, esto ni se mencionaba. Muy probablemente nuestros abuelos, bisabuelos trataron sus pacientes con hipotiroidismo con extractos de tiroides disecada. La tercera opción va a ser considerar la terapia combinada de levotiroxina con T3, y la cuarta opción es considerar únicamente dar T3. Si los síntomas resolvieron con alguna de esas, bueno, seguimos con el tratamiento, no vamos a componer lo que no está descompuesto. Seguimos con el tratamiento que le resolvió el problema. Y si no, habrá que seguir escarbando de qué es lo que tiene el paciente para tratar de identificar. O sea, en otras palabras, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una segunda vuelta, una tercera vuelta buscándole síntomas al paciente. Ha habido mucha justificación para tratar de, no puedo decir imponer, sino de introducir, de establecer, de consolidar la terapia combinada de levotiroxina con T3 o de levotiroxina con extracto de tiroides disecada. Y eso tiene que ver en primer lugar con el gasto metabólico subnormal que supuestamente tienen los pacientes que son tratados únicamente con T4.
Por otra parte, también se dice que los pacientes únicamente tratados con T4 pueden tener un perfil de lípidos menos normal que los pacientes que se tratan con terapia combinada. Y también, como les mencionaba, existe alguna justificación genética con esto de los polimorfismos de la deyodinasa 2, que inicialmente estuvieron asociados a obesidad y a resistencia a la insulina. También hay una justificación inmunológica, lo cual se dice que los pacientes con tiroiditis de Hashimoto pueden tener títulos mucho más altos de anticuerpos contra las estructuras del sistema nervioso central y pueden provocar estados inflamatorios a ese nivel, y por eso los síntomas no resuelven únicamente con T4. También se ha visto que los pacientes únicamente tratados con T4, cuando se les aplican estas encuestas, estos instrumentos de medición de la calidad de vida, tienen menos satisfacción que los pacientes que toman terapia combinada. Y el otro es lo que se conoce como la teoría del doble impacto, en el cual se ve que las concentraciones séricas de T3, que ya están por sí mismas bajas, se ven afectadas por condiciones específicas, por comorbilidades que pueda tener el paciente, lo que agota la capacidad que tiene esta hormona para compensar a los pacientes. Y la literatura nos dice, ¿verdad?, de que al parecer todas estas justificaciones todavía no logran asentar la terapia combinada. Aquí podemos ver lo que es la depresión, la fatiga, el dolor, la ansiedad, la angustia, la calidad de vida, el distrés psicológico, la conducta y la evidencia que hay a favor en metaanálisis, en estudios de revisión de terapia combinada, y evidencia también que hay a favor de terapia de monoterapia con T4. Pueden ver ustedes, según este cuadro, que no hay nada, absolutamente nada que nos diga que favorece una sobre la otra. ¿Por qué? Muy probablemente porque no dependen únicamente de dar o no dar el fármaco, sino de investigar causas que nosotros no estamos investigando. ¿Y qué otros parámetros se tienen que evaluar en un paciente hipotiroideo? No solamente confiarnos en la TSH, no solamente confiar en la T4 libre, sino ver también otros parámetros. Dentro de ellos nosotros vamos a tener el perfil de lípidos e incorporar al perfil de lípidos lo que es la ApoB y también la lipoproteína A. Valorar lo que es la función cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen mucho tiempo de ser hipotiroideos o ya han estado sin tratamiento o han estado subtratados. El ultrasonido también tiene un lugar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen nódulos, que tienen quistes o que estamos sospechando que tienen tiroiditis. Y también los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se ha visto en los últimos años de que hay que incorporar a los pacientes con enfermedad renal crónica lo que son protocolos de investigación para problemas tiroideos. Y también no olvidarse que nosotros tenemos que evaluar lo que es la respuesta terapéutica, lo que son los sentimientos del paciente, lo que son las preferencias del paciente con los instrumentos de evaluación de calidad de vida. Hay otros marcadores también, pero creo que no se incorporan o no se deberían incorporar por el alto costo o la dificultad de su ejecución, como son la globulina transportadora, la osteocalcina, el colesterol, la creatinina quinasa, la ferritina, N-telopéptidos, la ECA, y también otros parámetros fisiológicos que sí muy probablemente estos los podemos, la frecuencia cardíaca, el tiempo de llegada de la onda del pulso, parámetros ecocardiográficos de la función ventricular izquierda, el tiempo de recuperación del reflejo del tendón de Aquiles y la medición de la expresión genética sensible a hormona tiroidea. Recordar también de que podemos hacer iatrogenia tratando al paciente con levotiroxina, y el paciente subtratado, el paciente sobretratado, tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular extremadamente alto, y no solamente de morbilidad. Algunos estudios hablan también de que aumenta la mortalidad cuando las concentraciones de TSH son menores de 0.1 o las concentraciones de TSH andan arriba de 4 miliunidades por mililitro. Han aparecido otras formulaciones y entonces nosotros también tenemos que pensar no solo en la tableta de levotiroxina, sino que ya existen formulaciones que se han venido desarrollando, formulaciones líquidas, cápsulas de gel, formulaciones inyectables, supositorio, sublingual, respiratoria, dérmicas, nanomateriales.
De todas estas que he mencionado, muy probablemente las que mejor resultado dan en la vida cotidiana son las formulaciones líquidas y las cápsulas de gel, porque sobrepasan las limitaciones de la absorción que me puedan provocar el uso de inhibidores de bomba de protones, el ayuno, la congestión con alimentos, las náuseas que pueden tener los pacientes al tomar. Entonces, la mejor respuesta se puede ver con esa. Y algo que me llamó la atención son las dosificaciones o las presentaciones inyectables, la intraamniótica, para el caso de aquellos niños que tienen bocio fetal o alteraciones tiroideas fetales. Ok. Y cuando se hacen estudios de pacientes que tienen persistencia de síntomas y que mejoran con la terapia combinada o mejoran con formulaciones que no son en tabletas, como es el extracto de tiroides disecado, este es un análisis en el cual se revisan 11 estudios y como lo podemos ver en la circunferencia en el pastel de la izquierda, y de esos 11 estudios, 8 estudios que son crossover, y entonces vamos a ver que fundamentalmente la gran preferencia de los pacientes para resolver los problemas de sus síntomas persistentes es la terapia combinada con T4 y T3. La monoterapia apenas un 24% y un 17%, y el 33% o el 24% de los pacientes no tienen ninguna preferencia para este tipo de problemas. En conclusiones, podemos decir que las tabletas de levotiroxina todavía siguen siendo la principal fórmula de sustitución, al menos en nuestros países. Que la TSH continúa siendo el marcador más fiable para evaluar la sustitución, que se debe evitar la coingestión de alimentos y fármacos durante la administración con tabletas de levotiroxina, que los síntomas persistentes pueden corresponder a falta de adherencia o a otras patologías, y que las nuevas formulaciones son una alternativa para los problemas de mala absorción, una muy buena alternativa, diría yo, y que la terapia combinada, ya sea con levotiroxina, con T3 o con extracto de tiroides disecada, aún no tiene una evidencia suficiente como para generalizar su empleo. Nuevamente yo agradezco la invitación, agradezco la presencia de ustedes, y siempre muy contento de venir aquí a El Salvador a compartir con ustedes este tipo de eventos. Gracias.